palabra del Señor se encuentra en Mateos capítulo 13, versículo del 47 al 53. Es la predicación del día de hoy. Con la ayuda del Señor, Dios mediante, vamos a estar siendo exhortados y capacitados según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra del Señor: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Y Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Bien, amados hermanos, gracias le damos al Señor por la lectura de esta palabra. No olvidar, amados hermanos, que estamos en esta serie expositiva de las parábolas que estamos estudiando aquí en Mateos, esperando y deseando que el Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Hemos estado estudiando todas estas parábolas durante todo este mes. Ya esta es la última parábola que tiene que ver con las parábolas del reino. Ya el próximo domingo, amados hermanos, entramos con las parábolas que tienen que ver con respecto a la salvación. Es un estudio expositivo de 5 meses que nos hemos propuesto con la ayuda del Señor poder estudiar las parábolas, parábola por parábola expositivamente. Y hoy esta es la última parábola que tiene que ver, amados hermanos, con las parábolas del reino, y es la parábola de la red. Por lo tanto, amados hermanos, al llegar a la última parábola encontramos más repeticiones. Jesús introduce una nueva parábola, una nueva imagen, y es la imagen de la pesca. Pero la parábola, amados hermanos, repite esencialmente los mismos argumentos de la parábola 2, es decir, la parábola del trigo y la parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, la parábola anterior relata el caso del trigo y la cizaña. La parábola, amados hermanos, que nos enseña que tanto el trigo como la cizaña crecieron juntos hasta el tiempo de la cosecha. Luego, nosotros vamos pasando y entrando por medio de lo que es el relato de la parábola y nos damos cuenta que hay una recolección de ambos, tanto el trigo como la cizaña, que va acompañado finalmente de una separación. Por un lado, el trigo, lo vimos en la predicación y el estudio de esta parábola del trigo y la cizaña, y vimos que el trigo es almacenado, amados hermanos, en los grandes, podríamos decir, graneros del dueño. Pero por otro lado, amados hermanos, está la cizaña, que es tomada, es reunida y es quemada. Y esta es la última de las parábolas que vemos hoy, amados hermanos, la parábola de la red, que también tiene una recolección. También habla sobre una recolección, habla de muchas clases de peces que van acompañados finalmente de una separación de los peces tanto buenos como de los peces malos. Y vemos, amados hermanos, que en ambas parábolas Jesús describe la separación de los malos de entre los justos. Por lo tanto, aquí vemos el trabajo de los ángeles, como lo vemos y lo estuvimos viendo, amados hermanos, ya que vemos que se repiten frases claves dentro de lo que es la explicación de Cristo de la segunda parábola, ¿no es cierto?, que es la parábola del trigo y la cizaña, y también palabras claves que se vuelven a repetir en esta misma parábola de la red. Por ejemplo, en los versículos 40 de la parábola del trigo y la cizaña habla sobre el fin de los siglos, como también aquí en el versículo 49 habla sobre el fin del siglo.
En la parábola del trigo y la cizaña también encontramos una segunda repetición que tiene que ver con que los echarán, ¿no es cierto?, a la cizaña, los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto lo vemos repetido tanto en el versículo 42 de la parábola del trigo y la cizaña, como también en el versículo 50 de esta parábola de la red. Por lo tanto, antes de comenzar, amados hermanos, debemos hacernos una pregunta. Y la pregunta que debemos hacernos en esta noche es: ¿qué enseña la séptima parábola que no se haya enseñado en la parábola del trigo y la cizaña? Disculpen. Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué enseña esta parábola que no se haya enseñado en la parábola del trigo y la cizaña? Es decir, surge una segunda pregunta: ¿por qué en vista de esta parábola del trigo y la cizaña ahora se incluye la parábola de la red? Claramente vemos que hay ciertas repeticiones, como lo decíamos en los versículos anteriores, pero aún así, amados hermanos, cada una añade algo nuevo. Las dos primeras parábolas hablan del sembrar. La primera se enfoca en la clase de tierra donde cae la semilla, mientras que la segunda se enfoca en el trabajo del diablo al sembrar la semilla dañina, ¿no es cierto? Hablamos sobre el trigo y la cizaña. Y de manera similar se describe al diablo como activo en las parábolas del trigo y la cizaña. También la vemos y vemos nosotros al diablo activo en la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Pero en cada caso hace algo diferente y la pregunta es: ¿hay algo nuevo en esta última parábola? ¿Hay algo que quizás nos perderíamos si esta parábola no se incluyera en el relato de Mateo capítulo 13? Bueno, amados hermanos, el único elemento que posiblemente podría entenderse como nuevo aquí es la imagen de la pesca, y quizás uno se siente tentado, como muchos al momento de leer esta parábola, uno se siente tentado a pensar aquí como cuando Cristo llamó a sus discípulos a ser pescadores, ¿no es cierto? Al decirle a ellos: venid en pos de mí, como dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quizás pudiéramos pensar que el elemento nuevo es nuestro papel de traer a hombres y mujeres a la red del Evangelio. Pero Jesús, amados hermanos, no interpreta la parábola así, sino que Él compara a los pescadores con ángeles, no con sus mensajeros terrenales, y esto lo vemos, amados hermanos, en el versículo 49. Dice el versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Lo que vemos aquí, amados hermanos, es el escenario del juicio final y no el escenario del tiempo en que la iglesia lleva el evangelio por todo el mundo. Por tanto, surge una pregunta: ¿qué hay de nuevo en esta última parábola? La mezcla de los peces en la red, eso está en la parábola del trigo y la cizaña. Puede ser el trabajo quizás de los ángeles, la separación, el terrible fin de los malvados. Bueno, esos elementos también se encuentran en la parábola anterior. Por tanto, amados hermanos, no hay ninguna explicación de cómo los peces llegaron a estar en el agua, y para empezar, no hay ningún énfasis en su crecimiento ni en la falta de este. Por lo tanto, la única cosa que tenemos es el énfasis que Cristo le quiere dar a esta parábola, y es el juicio final. Hablamos sobre esta separación de los peces buenos de entre los malos de entre los justos, el sufrimiento de aquellos que son echados en el horno de fuego. Por tanto, creo, amados hermanos, que el elemento nuevo es la advertencia a los malvados. Y eso es como si Jesucristo estuviera diciendo con mucho énfasis: hay un juicio que viene, y viene una separación, y viene el destino de los impíos que será terrible en aquel día. Por otro lado, amados hermanos, podríamos pensar y decir que el hecho de la predicación, o podríamos decir que
el enfoque aquí tiene que ver con la evangelización. Claramente nosotros estamos en un proceso, la iglesia está en un proceso en tiempo presente, del reinado presente de Cristo de manera espiritual, donde somos llamados a ser pescadores de hombres y a lanzar la red del evangelio. Pero lo que aquí quiere culminar, el punto culminante o énfasis de esta parábola tiene que ver más con el fin escatológico que con la predicación del evangelio. El fin de esta parábola, amados hermanos, es enseñar a sus discípulos que al final del tiempo se va a producir un juicio. Por tanto, vamos al estudio de hoy y lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Mire lo que dice el versículo 47. Dice la palabra del Señor: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y quisiera no pasar por alto, amados hermanos, el contexto histórico y cultural. Y es que la ciudad donde estaban era una ribereña, ¿no es cierto?, del mar de Galilea, donde estaban allí. Y algunos de los discípulos habían sido pescadores. Nosotros vemos a Pedro, ¿no es cierto?, que era un pescador. Tenemos a varios otros dentro de los apóstoles que sabían sobre el arte de la pesca. Algunos habían sido pescadores y todos conocían, amados hermanos, el arte de la pesca. Y en aquel tiempo, amados hermanos, existían dos tipos o dos maneras de pescar en el Medio Oriente. Una era tirando una red al mar y la otra era mediante el uso de una red barredera, la cual es semejante a la pesca de arrastre. Por lo tanto, Jesús tomó para el relato de esta parábola la figura de la red de arrastre o red barredera que se lanza al mar entre varios barcos, ¿no es cierto?, y que se deja descender, ya que esta red en sus puntitas tiene plomo que la hace descender y de esa manera pilla a los peces que están debajo. Por lo tanto, Jesús toma para el relato la figura de la red de arrastre o red barredera que se lanza al mar entre varios barcos y que se dejaba descender y luego mediante cuerdas, ¿no es cierto?, se arrastraba hacia la orilla, cerrándose la parte de abajo, amados hermanos, y formando un copo en donde quedaban apresados, podríamos decir de esta manera, todos los peces que hubiera en el área donde esta red era lanzada. Pero hay que notar algo aquí lingüístico y que es importante notar, amados hermanos, y es que la palabra asimismo del versículo 47 en el griego es palín, que significa prácticamente otra vez, de nuevo, una vez más, dando a entender esta palabra asimismo, dando a entender que esta parábola forma parte de un grupo de tres, es decir, de la parábola del tesoro escondido, de la parábola de la perla de gran precio y por último la red. Dice el texto bíblico: el reino de los cielos es semejante a una red. Y aquí entendemos nosotros que el reino es comparado con una red barredora usada para capturar toda clase de peces. Y vuelvo a repetir, amados hermanos, posiblemente tengamos la tentación de identificar a la persona que echa la red al mar y podríamos pensar que Jesús, como le dijo a sus discípulos que Él los haría pescadores de hombres, podríamos asumir, por tanto, que los que echan la enorme red son aquellos que predican el evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya? En cierto sentido, es razonable porque estamos llamados a predicar el evangelio. Pero aquí, amados hermanos, no debemos olvidar quiénes son aquellos que van a hacer la separación. ¿Ya? El versículo 49 prácticamente Jesús está haciendo una comparativa. Él está diciendo prácticamente que de la misma manera será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, refiriéndose a la labor de la separación de estos peces. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entender
que aquí se está refiriendo a la labor que solamente los ángeles se les ha dado, la cual será una labor de separación en aquel día final. Y tal como lo expresa la parábola del trigo y la cizaña, en el versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré, dice Jesús, a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, Jesús explica quién eran aquellos que realizan esta labor. Y lo explica en el versículo 41. Dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Por lo tanto, aquí se recalca, con las palabras de Jesús, que así va a ser el final del siglo, lo cual expresa la labor final, la cual será una labor encomendada divinamente por Dios a los ángeles para llevar a cabo esa separación. Ahora, debemos entender una cosa. Claramente, la red, amados hermanos, es aquello que conjuga, podríamos decir, encierra a todos aquellos que han sido predicado el Evangelio, ha sido escuchado el Evangelio. Pero la separación, la distinción de esos peces que están dentro de la red no es de nosotros, sino que es de Dios totalmente. Mira lo que dice el versículo 48. El versículo 48 dice la palabra: y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. En este versículo, la parábola nos da la descripción, amados hermanos, de cómo los pescadores recogen la red lanzada al mar. Si nosotros nos damos cuenta, aquí automáticamente entendemos, amados hermanos, que la red no puede ser sacada por nosotros. Si nosotros fuésemos, en cierto sentido, los pescadores de la cual aquí se está hablando, claramente nosotros tendríamos que pescar a todos los que han sido llevados al Evangelio, ¿no es cierto? Y nosotros hacer la distinción y la separación. Y aquí entendemos que no se está refiriendo específicamente a nosotros. Sí, nosotros tenemos una labor dentro del reino de Dios, que es lanzar la red y hacer pescadores de hombres por medio del Evangelio. Pero a quien se está refiriendo aquí, que una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera, corresponde no a nosotros, sino divinamente a los ángeles. Por lo tanto, amados hermanos, dice que la parábola nos da la descripción de cómo los pescadores, en este caso los ángeles, recogen la red lanzada al mar, depositándola sobre la orilla, donde ellos sentados, dice, seleccionan los peces que vienen en ella. Los peces de buena calidad son recogidos para la distribución y para el consumo, y los que no sirven, los de mala calidad, prácticamente serán desechados. Y eso es lo que comúnmente en la labor del pescador cotidianamente y culturalmente se lleva a cabo. Los pescadores hacen lo mismo. Recuerden que en el mar hay pescados que son venenosos, hay pescados que son amargos, como también hay diferencia de pescado. Hay pescados que sirven para comer y hay otros pescados que no sirven para comer. Por lo tanto, en la parábola figura como elemento principal el reino de los cielos, que es comparado a ella, a la labor que realiza y a los resultados que produce la red barredera o de arrastre. Y aquí entendemos que recoge toda clase de peces que quedan apresados en sus mallas. Una de las cosas que debemos entender es que la evangelización, hermanos, tiene como propósito atraer a todos a la aceptación del mensaje del Evangelio, al mensaje de salvación, uniéndolos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio, amados hermanos, formula una invitación general a todos los pecadores,
Por lo tanto, la red del Evangelio se ha echado al mar del mundo y será recogida un día en el futuro para llevar a cabo esta separación o esta selección de los que son de buena calidad, no por ellos, sino solamente por la gracia que los salva y los justifica, y los que son de mala calidad, las cuales serán rechazados. Una de las cosas que vemos y debemos entender aquí, amados hermanos, es que la red del Evangelio recoge en ella a los verdaderos creyentes, pero también, asimismo, a simplemente profesantes. La imagen que nosotros vemos que Jesús presenta aquí es la imagen del juicio final como una separación de los peces buenos entre los malos. Como podríamos decir también una separación del trigo dentro de la cizaña que hace hincapié en la naturaleza esencial del juicio, ya que la palabra juicio quiere decir separar. Y en hebreo, así como en español, amados hermanos, se refiere principalmente al trabajo de un juez, al trabajo de un legislador. Pero un significado de la palabra hebrea es también discriminar o hacer distinción. Por otro lado, en griego, juicios es crisis, que literalmente quiere decir dividir. De ahí que entendemos que una crisis es una situación en la que uno se ve frente a una elección. Uno debe responder yendo en una dirección u otra. Y aquí vemos que Jesús habla así, de esta manera, del juicio. Dice que recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Aquí debemos notar las expresiones en griego, lo bueno, que es takala, y lo malo, tasapra, en griego. ¿Por qué les explico esto, amados hermanos? ¿O por qué vamos a consultar el lenguaje de lo que es la traducción original? Porque aquí hay una diferencia muy grande, amados hermanos. Una de las cosas que debemos ver aquí es que ambas expresiones están en plural. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la red incluye no solo peces malos o inservibles, sino que es decir, toda clase de animales inmundos. Por lo tanto, el adjetivo sapra, traducido como malo aquí en este texto, puede indicar también, amados hermanos, lo que está muerto, lo que está podrido, lo que es inservible en el momento de la captura, pero más ampliamente incluye cualquier parte de la captura considerada inservible. Por alguna razón, esto quiere decir que no es apta para comer. Por lo tanto, hermanos, vemos el contraste entre los dos adjetivos que señalan una antítesis entre lo que es lo bueno o limpio o lo inmundo, y lo inservible. Y un énfasis similar lo podemos encontrar en la parábola del trigo y la cizaña. Tal como el trigo y la cizaña se le permitió crecer juntos, de la misma manera los peces malos permanecerán con los buenos hasta el tiempo de la recogida final, cuando habrá que rendir cuentas. Por lo tanto, una de las cosas que debemos entender, amados hermanos, es que no todos los que entran en el reino en su manifestación visible ahora son súbditos genuinos del rey. De la misma manera, no es posible diferenciar al verdadero del falso mientras el reino continúa en su fase presente. Por lo tanto, es necesario esperar hasta la siega del fin del siglo. La recogida de los peces es similar, amados hermanos, a la siega de la parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, en ambas parábolas, lo bueno y lo malo no serán plenamente conocidos hasta el juicio final de esta era presente. Y la implicancia aquí, amados hermanos, que es importante resaltar, la implicancia aquí es que nosotros seremos evaluados al final del tiempo, no por nuestro oficio, no por nuestras funciones, no por nuestra posición, sino que por nuestra condición. Ojo, vuelvo a repetir,
La implicancia es que nosotros seremos evaluados al final del tiempo, no por nuestro oficio, no por nuestras funciones, no por nuestra posición, sino por nuestra condición. Por eso es necesario que cuando nosotros hablamos del Evangelio y lo predicamos, el énfasis del Evangelio no es la mejora moral de la persona, de que te va a ir bien, de que el Señor te va a dar un auto, te va a dar una casa. No es la mejoría moral de la persona, sino el cambio de naturaleza, de condición. Ese es el énfasis del Evangelio. No es el enseñar las cosas buenas para que cambies de conducta, sino el cambiar de naturaleza. Por eso nosotros hoy día vemos, amados hermanos, la negligencia que existe en lo que es evangelismo dentro de la iglesia a nivel universal. Mucho de humanismo, poco de la realidad bíblica. A la gente se le proporciona y se le promete una vida mejor. Cuando Jesús dice, con los pies puestos sobre la tierra, en el mundo tendréis aflicciones, por tanto confiad, yo he vencido al mundo. Y es por eso que nosotros vemos que dentro de la iglesia existen personas que dan un pie atrás, porque al predicarles un evangelio moral, amados hermanos, y cuando vienen las persecuciones, vienen las dificultades, vienen los problemas, lo primero que hacen es arrancar. Esto no era lo que me prometieron, esto no es lo que me dijeron que iba a suceder. Supuestamente Cristo me iba a devolver mi familia, Cristo me iba a devolver mi auto, Cristo me iba a devolver mi casa, Cristo me iba a devolver mi universidad, mi título y un sinfín de cosas. Esa es la negligencia, amados hermanos, del evangelio de hoy en día. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de evangelio y lo predicamos, el énfasis del evangelio no es la mejora moral de la persona, sino el cambio de naturaleza, de condición. No es el enseñar las cosas buenas para cambiar de conducta, sino el cambiar de naturaleza, porque la evaluación será en función de lo que la persona es en esencia, en su naturaleza, y no de lo que hace, hizo o dijo. Por ende, la condición es lo que definirá, hermanos, si son buenos o malos. Y yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿estamos en Cristo? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Estamos en Cristo? Primero que dice el versículo 49, dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En parábolas posteriores hay una separación entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. En parábolas posteriores vemos que hay una separación entre los siervos fieles y los infieles. Vemos que hay una separación entre las ovejas y los cabritos. Por lo tanto, en la parábola del hombre rico y Lázaro se describe la situación de una separación de manera muy explícita. Si usted me puede acompañar ahí en Lucas capítulo 16, versículo 26, dice la palabra del Señor, además hay un gran abismo que nos separa, hay una separación. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ni ninguno de ustedes puede cruzar hasta acá. Aquí, amados hermanos, en esta parábola del hombre rico y Lázaro, se describe esta situación de separación. Y aquí vemos 3 hechos importantes acerca de esta separación que quiero compartir con ustedes en esta noche. En primer lugar, lo que nosotros debemos entender es que esta separación es una separación absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día del juicio de Dios se habrá, amados hermanos, acabado el tiempo de mezcla del bien y del mal en cualquier forma. Hoy, la mezcla es una condición permanente.
Hacemos algunas cosas buenas, pero nuestro bien siempre está mezclado con el mal. Tenemos personas redimidas en la iglesia, pero también tenemos aquellos que son hijos del diablo. Sin embargo, amados hermanos, cuando el Señor envía a sus ángeles a llevar a cabo el juicio final, sí habrán acabado sus días y los seres humanos se encontrarán en un bando u otro. O estarán con los bienaventurados en el cielo, habiendo sido limpiados de todo pecado por la obra redentora de Jesús, o estarán en el infierno sin Cristo y sin esperanza. Nadie, hermanos, estará parcialmente en un bando y parcialmente en otro. Es un juicio inapelable. En segundo lugar, con respecto a esta separación, es que esta separación está determinada de antes de manos, en el sentido de que las bases de la distinción, amados hermanos, ya habrán sido establecidas en la tierra. ¿Y cuáles son esas bases? Si nosotros volvemos a las parábolas anteriores de Cristo, se trata de quien ha recibido la buena semilla del Evangelio, si ha creído en Cristo. Y es cuestión, amados hermanos, de si ha dejado de lado todo lo demás a fin de seguir o adquirir el tesoro escondido o de comprar la perla valiosa. Hermanos, usted, solamente usted y solamente yo sabe y sabemos si hemos hecho eso o no. La pregunta es, ¿en cuál bando está usted? Si no está en Cristo ahora, estará sin Él en aquel día. Si está con Él ahora, estará con Él en el día del juicio. En tercer lugar, la separación que se ve aquí, amados hermanos, es la separación que tiene una connotación permanente. Y esto quiere decir que nada, hermano, podría ser más permanente que recolectar los peces buenos y desechar a los malos. Nada podría ser más permanente que echar la cizaña al fuego para ser quemada. En aquel día la oportunidad de arrepentimiento se habrá acabado y el día de la salvación habrá pasado. Y quisiera, hermanos, poder decir que la realidad será diferente, pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo lo dice. Hay una sola persona que le dirá eso, y es el diablo, la cual ha llevado siglos y siglos difundiendo esa mentira y le ha dicho a millones que el día del juicio final siempre está lejos y que siempre habrá tiempo para arrepentimiento o religión o lo que sea una fecha posterior, y de ese modo ha arruinado la vida de millones hasta dormirlos, y ahora van ciegamente caminando a la deriva, haciendo caso omiso de su peligro hacia el infierno. Son como un hombre que se durmió en el garage de su casa con el auto encendido, ¿no es cierto? Y los gases y la emisión de los gases empezaron a rodearlo, no se dio cuenta hasta que se durmió y murió de asfixia. Qué interesante, amados hermanos. Mire lo que dice el versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El segundo punto que vemos aquí, amados hermanos, de la parábola de Jesús, es el destino terrible de los injustos. Y quizás es muy hermoso y muy apreciado el hecho de que el Señor haya enseñado eso y de que no les queda, amados hermanos, a los ministros imaginarse cuál será el destino de los incrédulos. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo podríamos decir que el final de estos será tan malo que solo se puede comparar adecuadamente con una quema eterna? ¿Cómo podríamos decir que producirá un eterno lloro y un crujir de dientes? Ningún simple ser humano se atreve a predecir ese destino para otro ser humano.
Por eso es, amados hermanos, maravilloso ver lo que Jesús hace, porque Él hizo esto. Es lo que Jesús hace. Y de hecho, amados hermanos, Jesús tiene mucho que decir más del infierno que del cielo en la Escritura. Él tiene mucho más que decir acerca del infierno que cualquier otra persona en la Escritura. Yo le pregunto a usted, hermano, y nos preguntamos en esta noche, ¿qué es lo que hace tan terrible el infierno según Jesucristo? Y quiero compartir con ustedes varios elementos en base a esta pregunta del día de hoy. Y el primero de estos elementos, amados hermanos, es el sufrimiento. Y se hace esta observación en la parábola de la red, quizás, ya que después de describir cómo se echa a los malos en el horno de fuego, Jesús los trata ahora como llorando y crujiendo los dientes. Y una de las cosas que debemos entender es que el infierno es real, hermanos. El sufrimiento de los malos en el infierno es tan intenso y tan terrible que si no es un verdadero sufrimiento físico en fuego, solo un sufrimiento físico tan intenso puede emplearse para describir la frase. Y qué interesante aquí la frase, los echarán. Esta frase afirma la certeza, hermanos, del juicio. Algo que es real, algo que va a suceder. Y esta separación y esta acción es realizada específicamente por los ángeles, que son los ejecutores de la voluntad de Dios. Por eso no somos nosotros, ni se está refiriendo a nosotros en ese sentido, sino que son los ángeles los que tienen la ejecución de la voluntad divina. Ahora me llama la atención esta frase, en el horno de fuego. Esta frase parece ser extraída de una forma oriental en aquel tiempo de ejecutar o llevar a cabo un castigo. Y esto nosotros lo vemos en la Escritura, en Daniel capítulo 3, versículo 6. Ya en aquel tiempo, dice el texto bíblico, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Claramente, amados hermanos, el lloro, el crujir de dientes apunta al hecho de que habrá sufrimientos para aquellos que experimenten este castigo. Habrá un juicio para los incrédulos y aquellos que rechazan el Evangelio. La segunda cosa que hace el infierno terrible es la memoria, hermanos, particularmente la memoria de las bendiciones de la vida anterior de cada uno de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aunque no se dice nada en la parábola de la red, de la red, se revela bastante y se revela mucho, hermanos, en la parábola del hombre rico y Lázaro. Allí Jesús establece una comparación entre un hombre rico que se vestía de púrpura, ¿no es cierto?, y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Esto lo vemos en Lucas 16, 19. Y se habla también sobre un mendigo, comúnmente que nosotros lo conocemos por Lázaro, que se sentaba a la puerta del rico y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Con el tiempo, dice el relato bíblico, que ambos murieron. El mendigo, siendo creyente, a pesar de su posición terrenal insignificante, fue al cielo. Por otro lado, el rico, a pesar de su posición favorecida en la tierra, fue al infierno. Y estando en tormento, dice el relato bíblico que el rico alzó la vista y alzó la voz y vio a Abraham a lo lejos con Lázaro a su lado. Y él le grita allí, amados hermanos, esto lo podemos ver en Lucas 16, del versículo 24 al 25, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham respondió y le dijo, hijo, acuérdate, y aquí viene lo interesante con respecto a la memoria. Acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males,
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Hermanos, creo firmemente que esta es una declaración muy escalofriante de la Escritura. Se le dice prácticamente al rico que se acuerde. Y lo que tiene que recordar es cómo él disfrutó de una vida de cosas buenas sin referencia alguna a Dios. De ahí que el texto diga en Lucas: come, alma mía, come, bebe, regocíjate. Duerme, disfruta, vive la vida. Pero el Señor le dice: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aquí, amados hermanos, es un llamado a que el rico se acuerde de cómo él disfrutó de una vida de cosas buenas, pero sin referencia alguna a Dios. Ahora, aquellas cosas han desaparecido para siempre. Él construyó su cielo en la tierra y nunca más ha de entrar allí. Mientras que Lázaro, amados hermanos, probó el infierno aquí y ahora con todos sus males, él dice que ahora disfrutó del cielo de Dios estando a la diestra de Abraham. Hermanos, si usted no tiene a Cristo, sepa que por muy decepcionante que considere su vida ahora, aún así vendrá un día en que parecerá buena comparada con sus sufrimientos. Y la memoria de sus cosas buenas lo perseguirá y aumentará su sufrimiento, a menos que se arrepiente ahora y que venga a Jesús. Hay una tercera cosa que hará terrible el infierno y es, amados hermanos, la culpa. La culpa por el papel que los malvados han desempeñado al llevar a otros a su fin. Y seguimos con el relato que nos deja ver mucho la parábola de Lázaro y el rico con respecto a la parábola de la red y de los sufrimientos que habrán en aquel lugar. El rico le dijo a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo de repente el rico se había preocupado? Sí, de repente se preocupó por el bienestar de sus hermanos. ¿Y sabe qué, amados hermanos? No fue porque los amaba, porque claramente no hay nada de amor en el infierno. No existe el amor en el infierno, sino que fue por culpa. Esta es una de las terceras cosas que hará terrible el infierno: la culpa. El rico era guarda de su hermano, pero había desatendido sus responsabilidades y ellos, al igual que él, se habían creado y criado en la incredulidad y ellos le seguían sus pasos. Por lo tanto, el destino de ellos era el mismo que el suyo. Por lo tanto, él prefería, como amados hermanos, evitar que lo reprocharan. Por eso manda y le dice: dile a este que vaya y le diga a mi familia. Hermanos, la única cosa que puede añadir angustia a la angustia de los perdidos es estar encerrado para siempre en el infierno con aquellos a quienes han ayudado a llevar allá a las demás personas. ¿No es eso cierto? Y aquí yo le hablo a los padres: padres, cuidado si llevan a sus hijos por el sendero que ustedes han elegido, porque ellos estarán presentes en aquel lugar junto contigo para condenar y maldecir tu nombre en ese día de la angustia. Y ese día será angustioso para ti y para ellos, porque maldecirán tu nombre por haberlos guiado por un mal camino, no un camino de rectitud. Madres, por otro lado, cuidado si han desatendido el bienestar y el bien espiritual de sus hijas, porque llegará el día en que ustedes querrán orar diciendo: envía a Lázaro a mis hijas. Pero habrá pasado la oportunidad y ellas perecerán y ustedes tendrán la culpa. Cuidado, ministros y pastores, ministros impíos,
Hay ministros que son tan ignorantes del Dios a quienes pretenden servir que nunca realmente tienen una vida en disposición a conocerle a Él. Y querrán orar en aquel tiempo, pero será demasiado tarde. Y rogarán a Dios que envíe a alguien a prevenir a su congregación. Me imagino cómo deben estar los falsos profetas, rogándole al Padre y pidiéndoles que envíe a alguien para que todos ellos que fueron engañados por falsas doctrinas puedan entender que ese lugar es verdadero. La culpa, hermanos. Pero será demasiado tarde, porque habrán condenado a su gente por su falso evangelio y su negligencia criminal por no advertirles de la ira venidera. Dios nos ayuda a poder comprender porque esta parábola tiene mucho que decirnos. Y es que el castigo, amados hermanos, implica una separación de Dios eterna. Y esto tiene que ver con la muerte, la cual es definida según la Biblia en 3 estados. La muerte física, que es la separación del alma y el cuerpo, cuando tú dejas este lugar. Segundo, la muerte espiritual. Y es que toda persona que nace en esta tierra en condición de pecado por naturaleza, nace separado de Dios, muerto en delito y en pecado. Y por último, la muerte espiritual eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Qué interesante, amados hermanos, lo que esta parábola nos está hablando. Y para los que pensaban que esta parábola hablaba sobre que nosotros somos los pescadores y que vamos a pescar y que vamos a llevar la red, sí, está bien, predica el evangelio, lanza la red, hace discípulos, pero el lugar que aquí se enfatiza no es la predicación, sino el juicio, la separación, la distinción del pueblo de Dios y de no el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 51 al 53. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él le dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Ya vamos terminando, hermanos. Este estudio de esta parábola concluye con una pregunta que Jesús hizo después de que él terminó de contar las parábolas del reino. Y él preguntó: ¿habéis entendido estas cosas? A las cuales los discípulos respondieron sí. Y una de las cosas que vemos acá, amados hermanos, es que todas estas cosas se refieren, la frase todas estas cosas, se refieren a la totalidad de lo que habían oído, es decir, todas las parábolas y sus explicaciones. Y la pregunta aquí pone de manifiesto el interés del Señor en que los discípulos estuvieran seguros de haber comprendido las enseñanzas que habían recibido. Y se trata aquí de los misterios del reino de los cielos, o sea, de las verdades respecto al reino que no habían sido dadas a conocer antes. Oh, hermanos, estas verdades son revelaciones y era esencial que los discípulos, al igual que nosotros, las comprendamos bien. Y esta respuesta que dan los discípulos a la pregunta de Jesús es un poco graciosa, ya que las parábolas del reino siempre han sido una de las secciones más desconcertantes de la palabra de Dios para la mayoría de los lectores. Muy pocos hoy se atreven a decir que entienden todas estas cosas. Pero los discípulos pensaron que ellos sí habían entendido, como si el asunto no fuera nada fácil. Sin embargo, no quería decir que entendían todo lo que Jesús enseñaba, sino que por lo menos creían todo lo que entendían.
y que estaban dispuestos a actuar sobre la base de tal enseñanza. Por lo tanto, la finalidad de poder tener claras las enseñanzas bíblicas sobre todo el reino de Dios nos da ahora la responsabilidad de poder estar preparados, hermanos. ¿Para qué? Para comprender las verdades del reino que se aplican a nuestra vida y que nos hacen ahora doctos en el reino de los cielos, en el sentido de comprender y transmitir la verdad que puede salvar al que escucha. De ahí que Jesús, de ahí que Jesús compara a aquella persona que comprende y que tiene el conocimiento de las cosas del reino de los cielos, lo compara semejante a un padre de familia, preocupado por transmitir la verdad que puede traer sabiduría, que puede traer salvación, que puede traer vida eterna, de la cual este que está preparado, que entiende lo que Jesús por medio de su palabra quiere decirnos, saca ahora de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y esta es la labor que la iglesia tiene. La iglesia de Jesucristo es la casa y familia de Dios. Y esta familia, amados hermanos, debe conducirse como un buen padre conduce a sus hijos en la casa, proveyendo para ellos, instruyéndoles, animándolos, enseñándoles todas estas cosas que el Señor ha establecido. De ahí que existan los maestros en la iglesia. De ahí que el pastor en la congregación debe dar no solo el alimento añejo, sino también el nuevo. Y los elementos para la enseñanza de la palabra son sacados del tesoro, que aquí tiene que ver con el conocimiento bíblico guardado en la mente y en el corazón, que le capacita y que le permite enseñar a otros lo que ha recibido del tesoro de la palabra del Señor. El cual, amados hermanos, no se limita a enseñar cosas nuevas, sino que también recuerda las enseñanzas anteriores, cosas nuevas y cosas viejas. Hermano, quiero finalizar con esto. No escuche las mentiras del diablo. Usted quizá le tiene sin cuidado. Él es un ser condenado, él es un ser maligno, que sabiendo que ha de perecer, tiene como su único placer lograr que otros le sigan a su destino funesto. Pero yo quiero invitarle a usted a que escuche al Señor Jesús, que dice la verdad, que le dice en esta parábola para que usted sepa que el juicio es real, de que viene una separación, de que viene un tiempo, y el tiempo de ese arrepentimiento no es futuro, es ahora. Por lo tanto, hermano, oiga, crea, apártese de cualquier cosa que lo mantiene alejado de Jesús y póngase a merced solamente de Él y su obra. Hermano, las parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red enfatizan dos verdades importantes. Y primero, es que esta era, aunque es una edad de gran expansión del testimonio de Jesucristo, de la predicación del Evangelio, de hacer discípulos, va a terminar con un juicio severo. Va a haber una separación, un juicio en que no solo se menciona el castigo eterno de los perdidos, sino que enfatiza de manera clara a los inicuos, los cuales van a experimentar el lloro y el crujir de dientes en el horno de fuego. Segundo, amados hermanos, el futuro que aguarda al impenitente. Esto hace que la invitación a venir a Cristo sea urgente. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor nos llama en esta noche. El Señor llama a los pecadores al arrepentimiento de manera urgente. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
Usted como conocedor, conocedora de las Escrituras, como parte de una iglesia local, como hombre o mujer, niño, joven o señorita que escucha el mensaje, que ha aprendido la verdad de la palabra del Señor y que le ha recibido con el título incluso de ser ahora quizás un doctor o un escriba, con un sano conocimiento de la palabra del Señor, una persona preparada, una persona que sabe buscar los libros de la Biblia, que sabe identificar las verdades escriturales fundamentales en la vida del cristianismo, como padre de familia, como cabeza del hogar, como único cristiano quizás en la familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas y las enseña a la familia, tal como Jesús le preguntó a sus discípulos si entendían estas cosas. Yo le pregunto a usted de la misma manera, ¿entiende estas cosas? Sin duda, hermanos, hay mucho que no entiende, así como hay mucho que yo no entiendo. Pero la pregunta va más allá y la pregunta es, ¿cree lo que sí entiende? ¿Está dispuesto a actuar sobre la base de su entendimiento y buen conocimiento a venir a Jesús? Si es así, admita entonces que usted es un pecador, que está en rebelión contra Dios, que merece el juicio y la justicia de Dios, pero que crea que a pesar de esos hechos, Dios ha enviado a su Hijo a un unigénito para ser su Salvador. Por lo tanto, dedíquese a Jesús, prometiendo seguirlo como su Maestro. Jesús mismo dijo, amados hermanos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, viene el día en el que el Señor hará la separación de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Quiera Dios, hermanos, que seamos de aquellos peces buenos, que seamos aquellos buen trigo para estar con Él y gozar de Él para siempre. Una de las cosas que debemos entender es que Dios hará esta separación, y vuelvo a repetir, no en base a nuestra condición moral, sino que a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, hermanos. Debemos ser regenerados, debemos ser transformados, debe haber en nosotros. De lo contrario, hermanos, posiblemente seamos de aquellos peces que sean desechados, posiblemente seamos la cizaña que ha de ser quemada. Pero sea Dios en esta noche, por medio de su palabra, hablándonos a través de su Espíritu, para poder entender si realmente estamos en Cristo o no estamos en Cristo. De lo contrario, viene el día en que se hará esta separación, y el Señor le dirá a aquellos: apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Pero a los suyos le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, amados hermanos, quisiera terminar con una oración invitándoles a que podamos confiar en la promesa del Señor, a confiar en su gracia, en su misericordia, en lo que Él ha hecho por nosotros, y que podamos de una manera clara, sencilla, poder aplicar a nuestras vidas aquel sacrificio que nos da esperanza de perdón y vida eterna. Quiero invitarte a que podamos orar en esta hora.